buenas tardes ya. Vamos a comenzar después de este café reparador, esta sesión sobre la financiación de los medios o financiación del periodismo. Y tengo la gran suerte de contar en esta mesa con cuatro invitados muy especiales que creo que nos pueden contar cosas realmente interesantes sobre el modelo de negocio, el futuro económico de los medios. Tengo a mi derecha a Rosalía Lloret, que es la CEO del Diario.es. A mi izquierda tengo a Fernando Ayarza, que es el presidente del grupo Eneo. Más allí a la derecha tengo a Carlos Godó, que es el CEO del grupo Godó. Y a la izquierda, al final, está Víctor Ausín, que es director de política económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Y con ellos de lo que se trata es de, bueno, pues ver si damos algo de luz sobre el futuro, la sostenibilidad de los medios como negocios, del periodismo como negocio, por no entrar en la cuestión de los medios. Y quizá el título es un poco rimbombante o no sé si es pretencioso, esto de cómo financiar la verdad. Pero me acordaba cuando esta mañana hemos tenido la sesión con el profesor Stiglitz, que él suele decir que hay 4 instituciones de la verdad, que las llama así, Institution of Truth, las 4 instituciones de la verdad que están en peligro en las sociedades modernas, que son los medios, la educación, la ciencia y la justicia, ¿no? Es decir, por eso con los medios invertimos y financiamos en la verdad, por lo menos la verdad posible pública, ¿no? Para hacer más viable la vida pública. Y para pensar sobre eso hay 3 cuestiones que creo que son fundamentales, simplemente las voy a enumerar y luego ya voy a empezar un poco a preguntar a los ponentes, que son, en primer lugar, cómo se financia la actividad del periodismo, y ahí la cuestión clave fundamental es el modelo de negocio, la crisis tan reiterada y tan manida del modelo de negocio y si hay modelos de negocio posibles. Una segunda es cómo se estructura a corto, medio y largo plazo la inversión necesaria para hacer periodismo, que tiene que ver con la propiedad básicamente, y por tanto cómo se estructura la propiedad. Y creo que también hay un tema de fondo de quién quiere ser hoy propietario de medios o quién quiere invertir en medios por el periodismo, no por otras razones, ¿no? Porque invertir por otras razones se puede, pero por el periodismo pues es una cuestión relevante. Y la tercera, y por eso también tenemos aquí a Víctor, es bueno, cuál es el papel del Estado en el sistema económico de los medios, ¿no? Porque el papel del Estado siempre ha sido relevante, desde que el periodismo es periodismo empezó siendo periodismo de Estado y luego ya la libertad entró. Y desde entonces siempre ha sido el gobierno, la administración pública, el Estado siempre ha sido quizá el propietario más importante del sector, habitualmente, por lo menos en los países europeos. Seguramente un protagonista central de casi todo, el periodismo, y además un anunciante también bastante relevante, con lo cual tiene muchas cartas para tener un papel importante en el futuro económico y financiero del sector. Bueno, y como digo, para hablar de ello voy a empezar con una pregunta individual a cada uno de ellos y luego entraremos un poco en el debate, ya que Rosalía representa el medio más nuevo, ¿no? Del siglo XX, del siglo XXI, sí. Un nativo digital de éxito. En estas sesiones normalmente traemos invitados de éxito, no solemos traer invitados de fracasos, ¿no? Con lo cual hoy seguramente vamos a ser optimistas. Y me gustaría empezar a hablar preguntándole por su modelo de negocio, ¿no? El modelo de negocio del Diario.es es un modelo de negocio interesante, novedoso, que apuesta mucho por el lector, por el compromiso con el lector, pero que obviamente también necesita el apoyo publicitario, como los modelos convencionales. Y me gustaría saber cómo se ve desde el Diario.es la sostenibilidad de ese modelo. Creo que no vamos a describirlo aquí mucho, ya lo puedo describir un poco más, pero la sostenibilidad, cómo se ve la sostenibilidad en el medio y largo plazo de ese modelo de negocio para ese tipo de periodismo. Bueno, gracias Ángel, gracias al Observatorio por convocarnos hoy aquí. Bueno, yo creo que el modelo de sostenibilidad del diario, francamente creo que es el único posible en los medios de calidad. No digo exactamente el nuestro, pero uno muy parecido al nuestro. Uno basado con un foco fundamental en los ingresos por parte de los lectores. Creo que el destino fundamental del periodismo son precisamente los lectores y por eso creemos profundamente que los lectores también tienen que ser el principal sostén de ese periodismo, de esa redacción, de la independencia económica y editorial que siempre van unidas, muy unidas, y todos los que están aquí lo saben bien, y que pueden dar soporte y pueden blindar de alguna manera a ese periodismo de los vaivenes inevitables que tiene la publicidad por todo tipo de índoles. O sea, hemos vivido recientemente pandemias, estamos viviendo los caprichos de los algoritmos o no caprichos, es decir, la dictadura de los algoritmos. Vamos a vivir también
todo el impacto que va a suponer la inteligencia artificial, que lo tendrá muy positivo, hablaremos de eso, pero también lo tiene negativo en otros ámbitos, incluso la sobredependencia publicitaria o el efecto que puede tener el que haya algunos anunciantes, tanto privados como públicos, que intenten callarnos en un momento u otro. Con lo cual, para el diario es absolutamente esencial poner el foco precisamente en los ingresos de los lectores. Todos estamos viendo también recientemente casos desafortunados en medios de comunicación que, por una sobredependencia de la publicidad o de accionistas millonarios más o menos volátiles, pues se ven en situaciones verdaderamente complicadas. En el caso del diario, desde el día 1 de su historia, ya vamos a hacer 13 años, en un momento en el que nadie apostaba por los ingresos procedentes de los lectores en el mundo digital, parecía que lo que había sido realidad en el mundo de los periódicos de papel no podía trasladarse jamás al papel, pues en ese momento el diario decidió apostar por este modelo y eso le ha servido para ir creciendo, para que el año 2 ya estuviera en números negros y para seguir creciendo a la situación actual en la que ya somos más de 220 personas por toda España y tenemos uno de los periódicos más influyentes y leídos y con mayor número de suscriptores, con más de 100.000 actualmente. Hace 2 días, de hecho, leía en Le Monde que estaban muy contentos y sacaban un poco pecho de su nuevo modelo de suscripción, diciendo que con él, gracias a él, iban a ser capaces ya, con los ingresos de sus lectores, de pagar por su redacción. Bien, pues eso nosotros lo hemos hecho ya en el diario y creemos que es desde luego el fundamento total de nuestra sostenibilidad, además de, por supuesto, de los ingresos publicitarios de unos anunciantes de los que entienden perfectamente que nuestro modelo editorial, es decir, que si compran publicidad en nuestro periódico no es que nos compran la línea editorial, sino que compran un espacio para que vean nuestros lectores gracias a nuestra audiencia, ¿no? Y ese es el modelo que creo que puede servirnos para seguir creciendo como hemos crecido hasta ahora. Es interesante que en un momento en el que las cabeceras o las marcas tradicionales dejaron gratuito su contenido en la red, algunas iniciativas de las más interesantes que ha habido, sobre todo en Europa, Mediapart en Francia, Crowd Report en Alemania, han sido nativos que empiezan cobrando, ¿no? Que empiezan con la lógica de cobrar, que era un poco lo contrario. Los nativos eran los que no cobraban nada, ¿no? Lo digital era lo que no merecía ser pagado, ¿no? Bueno. A Carlos me gustaría preguntarle, antes se ha hablado de que, no sé qué ha dicho Fernando Rodés, que los medios se mueren de hambre, no sé si está Fernando por ahí, pero algunos perviven bastante, ¿no? Y aquí tenemos 2 ejemplos de medios, cabeceras, empresas resilientes y que han durado mucho tiempo, ¿no? Del siglo XIX, o sea que en los medios sigue habiendo cabeceras del siglo XIX, ¿no? Y que han pasado por cambios, transformaciones, revoluciones. Y me gustaría saber cómo un grupo como el Grupo Godó, que tiene unas marcas prestigiosas con mucha solera y que se tienen que mover necesariamente entre lo online y lo offline, lo nativo y lo convencional, ¿cómo ve las principales amenazas financieras, económicas, para un grupo que a lo largo de los años ha tenido que hacer toda esa transformación? A ver, el tema de las amenazas, ¿no? Efectivamente, nosotros llevamos pues 144 años editando La Vanguardia, ¿no? Me voy a centrar en los periódicos, en La Vanguardia. También participamos en temas de radio y otros asuntos, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es si las amenazas son internas, o sea, dentro del propio sector, o si vienen de fuera, ¿no? Y la verdad es que si repasamos cómo han actuado los periódicos cuando ha habido la transformación tecnológica, lo cierto es que la han adoptado muy rápidamente, ¿no? En el 95, cuando sale la tecnología de Internet y todos los periódicos inician sus páginas web. Y con el smartphone en el 2007, todos los periódicos adaptan sus contenidos al smartphone, ¿no? Y además fichan a perfiles, community managers, SEOs, etcétera, para poder distribuir bien sus contenidos. Y hemos de tener en cuenta también que el formato digital es un formato que favorece muchísimo el periodismo. Es decir, que hace que el alcance de la marca pueda llegar a límites insospechados antes, ¿no? Puedes llegar a todos los territorios que te puedas imaginar, puedes cubrir de forma inmediata la actualidad, puedes abordar formatos que antes no eran viables, como el audio, el vídeo, etcétera, etcétera, que en papel no son viables y en el formato digital sí. Entonces, sí, el sector no ha sido indolente
y han adoptado la tecnología, y además esa tecnología favorece el periodismo, ¿cómo es que el periodismo está en un momento que se considera de gran amenaza, ¿no? Y las cuentas de resultados de los periódicos están con ciertas dificultades? ¿Cuál es el motivo? Y el motivo, por sintetizar, podemos encontrar varios, alguno dentro probablemente también, pero el motivo fundamental es la intermediación de las redes sociales y de los buscadores. Han surgido unos actores, en concreto dos, Meta y Google, que incorporando capas de tecnología, pues se han hecho con el mercado de publicidad, hasta el punto de que me parece que llegan como en torno del 80% de los ingresos publicitarios digitales van a parar a estas dos compañías, ¿no? Y además han impactado muy fuertemente en cómo se distribuyen los contenidos. Esto nos ha conducido a una posición de abuso, de dominio de mercado, clarísima, clarísima. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, que estas plataformas legalmente no son responsables de los contenidos que publican, mientras que los medios de comunicación sí que lo somos. Si metemos la pata o hacemos algo mal, acabas ante un tribunal. Las plataformas no. Con lo cual no tienen ningún interés en cribar las fake news, porque dan audiencia igual, que es lo que acaban convirtiendo en publicidad, ¿no? Y aquí es donde me gustaría llamar la atención sobre un asunto. O sea, porque al final podríamos considerar también que si un medio de comunicación que lleva mucho tiempo operando está amenazado, incluso puede llegar a la extinción, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Mala suerte. Pero no es así, es que esto está amenazando, esa confusión entre lo cierto y lo falso, está amenazando la propia democracia. Y ahí es donde todos estamos impactados. Y entonces no es una amenaza solo para el periodismo, sino que es una amenaza para la propia democracia, que es el sistema que nos rige aquí en España. Eso es cierto para el caso del periodismo y para, como hemos dicho antes, las instituciones de la verdad, ¿no? Que son las que se ven amenazadas por este entorno tan... hemos hablado también de polución informativa, de caos y quizá hasta de bueno, desprecio de la verdad, ¿no? Que es una cuestión más de fondo. A Fernando me gustaría preguntarle, el grupo Eneo es uno de los grupos que quizá está desarrollando más su estrategia de expansión en el sector de la comunicación, podríamos decir, en España. No le voy a preguntar específicamente por los medios periodísticos, sino por el papel del periodismo dentro del grupo, ¿no? El grupo Eneo ha crecido en negocios tecnológicos, pero todos bastante vinculados a la información y al periodismo, ¿no? Esa es una estrategia que de alguna manera soporta un periodismo que quizá está más limitado en sus resultados, etcétera, por lo menos en la situación actual, para pervivir solo, aunque la empresa tiene que ser rentable como sí, ¿no? La marca. Bueno, yo la verdad es que recuerdo una frase de mi predecesor, de mi tío Antonio, que me decía, mira, hay tres maneras muy eficaces de arruinarte. La más placentera es el sexo, la más rápida es el juego y la más segura es ser editor, ¿no? Entonces, pero es verdad que a pesar de esta diversificación tan intensa que ha llevado nuestro grupo, nuestra alma es editora y nuestra razón de ser es editora. Hay una broma en mi empresa que es que yo me gasto el dinero que mi hermano gana en tecnología, y no es verdad, ¿no? Porque los medios del grupo son rentables y no hemos parado de crecer en la parte de medios también, recientemente comprando los activos de Axel Springer en España con cabeceras tan reconocidas como Business Insider, Autobild o Hobby Consolas. Y es mentira, yo creo que, como decía el gran Iñaki Gabilondo, en tiempos de inundación lo primero que falta es agua potable, ¿no? La clave de nuestro grupo ha sido el back to the basics, el volver a un periodismo auténtico, y luego una fórmula que a veces aquí en Madrid se entiende mal, y es que hemos traído el periodismo no polarizado, que probablemente por ser un periódico regional y vivir en sociedades quizás menos areadas que las que hay en las grandes metrópolis, y ese espíritu que encarna Samitier como directora de 20 Minutos y después Jesús Morales. No es casualidad que Eneo quisiera traer a dos personas de Heraldo a Madrid e implantar ese modelo que nos ha llevado a que el prestigioso informe Reuters nos diga que somos el medio menos polarizado de España, ¿no? Y eso para nosotros es de una importancia máxima, porque valida, primero, que no estamos muertos, como decía Carlos, estamos amenazados, pero oye, y no es casual. Yo suelo hablar que más que la disrupción tecnológica, siendo muy importante y compartiendo cosas que ha dicho Carlos, pero la clave ha sido gobernanzas como las que tienen Vanguardia o Eneo, de dos familias que durante 5 generaciones
porque el gran talón de Aquiles de nuestro sector ha estado en las gobernanzas, ¿no? Ha vivido varias guerras, incluso como consejero de alguna compañía, pues si uno ve los grandes grupos de este país, su talón de Aquiles ha sido más que el modelo de negocio, su modelo de gobernanzas, ¿no? Y yo siempre he pensado que el periodismo, precisamente para preservar esos valores democráticos, es más necesario que nunca, pero los periódicos dejamos de hacer nuestra función y precisamente creo que parte de nuestros problemas fue que nos distrajimos en cosas que no era nuestra esencia. Entonces abandonamos a nuestro público porque empezamos a hacer cosas diferentes a lo que es nuestra función social, ¿no? Entonces yo creo que la clave, con humildad y con modestia, de nuestro éxito es que probablemente por venir de provincias y tener una visión transversal, pues no hemos defraudado tanto a nuestros lectores y hemos demostrado, viniendo a Madrid y a Barcelona, que ese periodismo transversal y auténtico y sobre todo que se aleja un poco de la política y habla de los problemas reales de los ciudadanos, sigue plenamente vigente. Habla Fernando de los ciudadanos. Yo me dedico al marketing, aparte del periodismo, soy una especie rara porque me gustan esos dos ámbitos, pero esta mañana he oído hablar muchísimo de usuarios y a mí cuando escucho usuarios hablando de periodismo me chirría un poco, ¿no? Porque yo creo que si pensamos en ciudadanos es todo mucho más interesante, ¿no? Que si pensamos en usuarios, que es en lo que también piensan las redes y piensa todo el mundo, ¿no? Y estamos en un momento, creo, una encrucijada. Siempre estamos en una encrucijada. Los que estamos vivos estamos siempre en una encrucijada, en la nuestra, ¿no? En la que desde distintos puntos creo que todos coincidimos en que manteniendo lo básico o reforzando, por así decirlo, las misiones desde la propiedad, repensando de nuevo el periodismo en el nuevo entorno, pero con medios de periodistas, etcétera. Creo que estamos en un momento en que todos reconocemos que lo que hace falta es más periodismo. O sea, no menos otras cosas, sino más periodismo, mejor periodismo. Y en eso está también las administraciones públicas. Está el comisario europeo. Esta mañana nos ha arengado sobre la importancia de más periodismo para combatir la desinformación, para mejorar la democracia, para que el ciudadano viva más plenamente. Y entonces ahí entra el Estado o el gobierno, las administraciones, que como he dicho antes siempre han tenido un papel fundamental, pero por simbolizarlo con la ENFA estamos en un momento también en el que las administraciones, bueno, pues repiensan su papel como dinamizadoras, como proveedoras de regulación, reglamentación que puede, por así decirlo, contribuir a que el mercado de medios, el mundo periodístico, pues sea mejor. Y no sé cómo se ve este momento desde la administración, Víctor desde la Secretaría de Política Económica, el papel, ¿no? Que ya digo, tiene muchos papeles, no quiero aquí que se centre en un papel especial, porque algunos si los tocamos podemos pinchar en hueso, ¿no? Como la publicidad institucional o alguno de estos, pero sí el rol del Estado, ¿no? Un poco del gobierno, ¿no? Sí, bueno, yo lamento ponerme un poquito teórico al principio, pero yo creo que es importante para sistematizar todo lo que hemos estado comentando aquí, ¿no? Pues sabéis que hay un economista americano que se llama Musgrave que al final dijo que el Estado podía intervenir por 3 razones, ¿no? Una es por estabilizar el ciclo, es decir, cuando estamos en una crisis que entre para que la gente sufra menos, cuando estés en la época más expansiva también que intente eliminar todo tipo de burbujas y demás. Otra es para redistribuir renta y riqueza, ¿no? Que es lo que hacemos habitualmente con los impuestos. Y otra es para asignar los recursos de manera más eficiente, ¿no? Entonces, si vamos a la tercera razón, ¿cuándo tenemos problemas de asignación de recursos? Es decir, el mercado sabemos que es un instrumento bastante bueno en la asignación de recursos, pero a veces tiene fallos, ¿no? Y hay como 4 grandes fallos del mercado, ¿no? Estaba aquí Stiglitz, no soy yo, vamos, es súper experto en eso, ¿no? Pero hay 4 grandes fallos, ¿sabéis? El primero es los bienes públicos, ¿sabéis? Que son los bienes que tienen 2 características, es decir, que su consumo es no rival y no excluyente, es decir, que tú puedes consumir una noticia por mucha gente y la noticia no se gasta, no es como un pastel, que si consumes un pastel ya hay alguien que no lo puede consumir. Luego tenemos las externalidades que generan el consumo o la producción de bienes. Luego tenemos el poder de mercado, que es el que a veces limita la competencia, ¿no? Y finalmente tenemos los problemas de información, que son los que están en casi todos los mercados, porque la información pues, es muy poco perfecta habitualmente y hay fallas de coordinación. Si me centro en el primero, el de bienes públicos, pues evidentemente es el periodismo, ¿no? El bien público por antonomasia, el que garantiza la pluralidad, la información, pues es uno de los grandes poderes de cualquier Estado democrático. Lo que nos dice la teoría microeconómica es que para solucionar ese fallo de mercado hay 3 opciones, ¿no? Porque al final, cuando tienes un bien público, el problema que tienes es que el mercado tiende a infraproducirlo, porque tienes lo que decíamos antes,
pues es complicado hacerse rico con la prensa, ¿no? Entonces hay poca gente que esté dispuesta a hacerlo y hay poca gente valiente que se lance. Entonces el Estado tiene que intentar intervenir y lo que hace es, normalmente cuando tienes un bien público, es una provisión directa, por ejemplo el caso del ejército, ¿no? Nadie se le ocurre montar un ejército, lo hace el Estado, o subcontratarlo y garantizar que se puede producir de manera, digamos, de mercado, ¿no? Que es un poco el caso del periodismo. Y esa es la intervención clásica que se hace, ¿no? Es decir, proveer, digamos, de una regulación y de una serie de recursos para que las empresas puedan llevar a cabo esa acción. Pero lo que ha ido pasando en los últimos años, que se ha ido diciendo aquí, es que han ido emergiendo algunos retos adheridos a ese bien público, ¿no? El primero de ellos es, creo, como todo bien público, al final tiende a tener mucha economía de escala en la producción. Entonces, cuando llega la tecnología, entra hasta el final en la provisión de este bien público, ¿no? Y al final esto pues, genera muchísimas distorsiones en el mercado, hay muchísimos perdedores de este juego, hay poquitos ganadores, porque es lo que suele pasar cuando llegan a las grandes economías de escala, y entran también, vamos a decirlo, intrusos, ¿no? Es decir, gente que no se dedicaba a este negocio, que pasan a dedicarse a este negocio y porque ven que es un negocio que puede ser muy rentable con la utilización de tecnologías de manera masiva, etc. Eso es uno de los retos también. Y luego ya sabéis que todo bien público tiene adherido un mal público, ¿no? Es decir, vuelvo al ejército. El ejército es un bien público, la defensa es un bien público, pero el mal uso del ejército, por ejemplo, para dar un golpe de Estado, al final acaba concretando en el mal público. Y aquí tenemos el mundo de las fake news, ¿no? Es decir, que alguien utiliza todo el entramado del bien público periodístico para al final desestabilizar el sistema y enviar pues, noticias que son falsas, etcétera, etcétera, y sería otra forma de intervenir. Entonces tenemos las tres razones básicas. La primera es por un tema de pluralidad, la segunda es por un tema de, vamos a decir, de poder de mercado exacerbado por parte de unos frente a otros, ¿no? Y el tercero es por un problema de veracidad, ¿no? Claro, el sector de las medios de comunicación para el Estado es un sector altamente sensible, ¿no? Porque al final se puede generar, hay un trade-off ahí de independencia versus ayuda, ¿no? Que hay que tener muy claro. Con lo cual, ahí las líneas de intervención son a grandes rasgos dos. Una financiera y la otra regulatoria. Claro, en la regulatoria la idea es que preservar el mercado, es decir, que siga funcionando con una solución de mercado y que los posibles fallos de mercado se solucionen con mercados contingentes, por ejemplo, ¿no? Y la parte financiera es, oye, vamos a ayudar al sector, pero habrá que generar unos incentivos adecuados. Es decir, lo que se ve en Europa es las ayudas están vinculadas ¿a qué? Vinculadas al desarrollo tecnológico, vinculadas a más pluralidad, con lo cual ayuda a los medios más pequeños frente a los más grandes, vinculadas a los que mejor, a los más veraces, y ahí entonces ¿quién se encarga de decir qué es veraz y qué no es veraz? A lo mejor hay que crear un mercado contingente al respecto. Es decir, es muy sensible el tema de cómo ayudar, pero la idea aquí, básicamente, en resumen, hay razones para intervenir, sí, hay tres razones claras, y hay instrumentos, sí, pero la definición de incentivos no es nada sencilla. Y sobre todo lo que serían agravios comparativos contra otros sectores, ¿no? Es decir, hay otros sectores, por ejemplo, el tema de la interpretación y la traducción, se me ocurre, que está, vamos, absolutamente asolado por los desarrollos tecnológicos más recientes. ¿Cómo intervenimos? ¿Intervenimos o no intervenimos? ¿O dejamos que fluya? Es decir, es verdad que no tiene esa parte de bien público que decíamos anteriormente, pero sí que tiene un impacto muy distorsionante el tema tecnológico. Con lo cual, yo creo que hay razones, pero que la definición de incentivos es súper importante y súper clara, ¿no? Y no es fácil el fijar. Nada fácil. Nada fácil. Nada fácil. Bueno, ya ha salido ahora ya para todos un poco el tema del fallo de mercado, por así decirlo, originado por la irrupción de la tecnología, en el fondo, en este sector, ¿no? Que han sido las grandes plataformas. Así que me gustaría ver qué pensáis sobre si hay algún modo de convivir razonablemente bien con la evolución de las plataformas, con la inteligencia artificial de la que ya se ha hablado esta mañana, que sea distinto a lo que se esté haciendo. Quiero decir, ¿qué solución veis al problema de la excesiva dependencia de la visibilidad, del alcance, del número, de la cantidad de las plataformas? No lo sé, quien quiera empezar, Carlos, ya que has ido directamente al... Es una convivencia difícil porque la posición de dominio y de abuso de dominio que tienen, si no se interviene por parte de las administraciones, tenderá a hacerse cada vez más grave, ¿no? Por ejemplo, con la inteligencia artificial ahora, salvo contadas excepciones, se cuenta con el contenido de terceros
para hacer un negocio a través de la suscripción a la IA de turno sin contribuir en nada a los generadores de esos contenidos, ¿no? Con lo cual esto nos llevaría al ilustrador de turno, al grafista, lo que sea. Eso es especialmente grave. Entonces yo creo que hay dos temas que son fundamentales para esa convivencia y que pasan por la intervención de la administración pública. Uno es el respeto a la propiedad intelectual. O sea, si cuentas con contenidos de terceros, tienes que pagar por ellos, esto es fundamental, y si no, se tiene que compensar de alguna manera. Me parece que en Austria han impuesto una tasa en las tecnológicas y con el dinero que recaudan de esas tasas lo revierten luego en los generadores de contenidos, ¿no? Es una fórmula, pero alguna fórmula tiene que haber, porque si no, no habrá generadores de contenidos de calidad. Y luego la segunda manera es lo de responsabilizar a las plataformas legalmente de los contenidos que alberguen. Tú no puedes decir, oye, digamos, he desatado un fenómeno violento en donde sea, que ha acarreado incluso muertes, pero yo no soy responsable. Entonces, si lo eres, ya te cuidarás de que eso no ocurra. Y todo el entorno y todos los contenidos mejorarán y se podrán poner en valor los contenidos de calidad, porque las fake news no les dará rendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos temas son importantes: responsabilizar legalmente los contenidos y respetar la propiedad intelectual. Fernando. Yo, ya que Carlos ha hablado de factores exógenos, hablaría de los endógenos. Yo creo que casi todo lo que podíamos hacer mal lo hemos hecho mal los editores. Hemos tenido una soberbia brutal. Hemos sido un sector que no nos hemos sabido consolidar, donde se ha premiado a perdedores y bueno, cuando nos presentan en algún foro, porque hemos pasado de 200 empleados a 4.000, digo que tan desesperada es la situación para que los del Heraldo de Aragón seamos la esperanza del sector, ¿no? Porque no hemos sabido hacer la consolidación. Un mercado que pasa de 2.000 millones a 600 y que en vez de reducir el número de jugadores se amplía, es una disfunción de mercado en toda regla. En parte, el error cometido por nosotros, Diario de Navarra y nosotros, intentamos ser consolidados en Vocento y fuimos expulsados, probablemente porque teníamos ganas de trabajar. O nuestro grupo, por ejemplo, ha sido vetado 2 veces en la entrada en el accionariado de Prisa por un gobierno del Partido Popular y por el actual gobierno, con el argumento de sois profesionales pero demasiado independientes, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido factores tanto endógenos de sector como de industria que no han ayudado en esa consolidación. Entonces, a mí el discurso de las plataformas, que comparto en parte con Carlos, principalmente el de la responsabilidad, sobre lo que publica hoy 20 Minutos o Heraldo de Aragón, yo respondo con mi casa, y yo quiero competir contra Usain Bolt, lo contaba aquí el año pasado, con las mismas reglas y no con otras reglas diferentes, ¿no? Pero también nos tenemos que hacer mirar como sector y como Estado si hemos cuidado ese pilar de la democracia, que es un ecosistema diverso y plural de medios. Pues ya tú ves que hay ese, porque en algunos de los temas de fondo que estamos tratando, tanto sobre quizá qué es el periodismo, qué son los medios, incluso qué se puede hacer ante una amenaza como las plataformas, a mí desde fuera la impresión que me queda es que falta identidad de sector, o falta, por así decirlo, compromiso de sector, en el sentido de decir, bueno, pues si puedo, me lo arreglo por mí mismo, ¿no? Que no solo en España. Digo, hace una semana el New York Times anunciaba que ha firmado un acuerdo con Amazon para integrar sus contenidos en la IA de Amazon, ¿no? Bueno, pues New York Times y Amazon. Pero como sector, yo no sé si cada uno se ve un poco como solo teniendo que batallar en su particular circunstancia. Bueno, sí, es que hasta ahora no ha habido casi otro remedio, pero es verdad que la regulación sí que por lo menos en algunos casos ha dado pasos para intentar empujar y facilitar esa negociación entre plataformas y medios, que yo creo que ahora habría que llevar más lejos, y especialmente con todo lo que viene alrededor de la inteligencia artificial. Porque volviendo un poco a lo que decías antes, qué hacer con las plataformas y con la tecnología o con la inteligencia artificial en general, o sea, en ese continuo de plataformas, tecnología e inteligencia artificial, creo que en el fondo la relación ha sido siempre, desde luego en nuestro caso, un poco esto que llamaban en Estados Unidos de frenemies, ¿no? O sea, de alguna manera intentar sacar
sacar el máximo provecho de una relación provechosa en algunos casos en las que efectivamente el medio considera que las plataformas le pueden servir para alcanzar mayor visibilidad, o por ejemplo con el tema de la inteligencia artificial, como decía María, hay 1000 elementos que nos van a servir para dar soporte a nuestro periodismo con determinadas cosas, pero a la vez está toda la cara negativa, que es los algoritmos que básicamente nos han tenido bailando a su antojo hasta hoy, y con el tema de una inteligencia artificial que va a hacer un terremoto por completo, va a procesar parte de nuestros contenidos, especialmente aquellos menos vinculados con la pura actualidad, es decir, todos aquellos contenidos que fueron creados precisamente para buscar el aprecio de esos algoritmos y unos tráficos masivos, probablemente son los que van a ser ahora mismo procesados y regurgitados en esa inteligencia artificial, que va a dar una respuesta mejor que nosotros. Con lo cual, ahí yo creo que, un poco como decía antes con respecto a la publicidad, nosotros hemos ido buscando un modelo en el que no tuviéramos una sobredependencia de la publicidad total, y en el caso de los algoritmos intentamos también al máximo que nuestro periodismo huya de esa sobredependencia de los algoritmos y eventualmente de lo que va a venir y que ya está viniendo con la inteligencia artificial, que es intentar buscar un periodismo de autor muy vinculado a la actualidad, lo más artesano y real posible para distinguirse dentro de ese contenido, no sé si llamarlo chatarra, o de ese contenido de cadena que vamos a ver cada vez más, ese periodismo procesado que se va a reproducir y va a haber cada vez más, con lo cual esperamos que el nuestro sea más diferencial. Y segundo, intentar buscar los canales de conexión con nuestra comunidad lo más estrechos posibles para que vengan a nosotros directamente y lo hagan sin intermediación de los algoritmos. Entonces, hemos buscado pues desde potenciar, como decía, nuestro periodismo de autor, a que ese periodismo de autor se plasme pues con boletines de autor, directamente a los buzones de la gente, sin pasar por algoritmos, en podcast, con eventos en la calle en los que podemos tener una relación directa y no tener que someternos de nuevo a la intermediación del algoritmo, ¿no? Y con la inteligencia artificial pues pretendemos esta nueva guerra librarla igual, intentando sacar el máximo provecho de que nos ayude a hacer lo mejor posible y diferenciándonos al máximo de lo que genere la inteligencia artificial para encontrar ese hueco en el ecosistema. Por conectar con la cuestión de las plataformas y en relación con el modelo de negocio, claro, el verdadero impacto de las plataformas ha sido sobre todo en el negocio publicitario, ¿no? Más allá de, porque nunca los medios tuvieron tanta audiencia, el problema es que no la pueden rentabilizar como antes. Pero ¿creéis que hay alguna esperanza para recuperar, podríamos decir, ese pilar que siempre ha sido tan importante para los medios periodísticos, que era la publicidad? ¿Alguna esperanza en el sentido de todo lo que son los nuevos modelos de publicidad contextual, del branded content, pero bien gestionado, todo lo que son ingresos de anunciantes, vinculación con anunciantes de formas distintas? Los anunciantes también tienen sus problemas con toda esta polución, ¿no? Y por tanto, ¿veis que eso está creciendo, las posibilidades de seguir manteniendo un sólido negocio publicitario que ya no son los anuncios por reach, sino otras cosas? A ver, si nos remontamos a hace bastantes años, la fuente de ingresos, lo primero que hemos de intentar como medio es tener una cartera de clientes amplia, o sea, cuanto más atomizada mejor. Depender de unos pocos clientes, que tu facturación dependa de pocos clientes, eso es un mal asunto, ¿no? Y la dinámica nos ha llevado a tener que despertarnos, porque antes las cosas eran más sencillas, y abrirnos a diversificar las fuentes de ingresos a un montón de acciones, ¿no? Antes pues, un periódico impreso era publicidad, venta de ejemplar y suscripción y poco más. Ahora la variedad de ingresos es mucho más amplia, ¿no? Tienes todo tipo de publicidad digital, toda tipología de publicidad digital, la suscripción digital, tienes foros, tienes eventos, tienes verticales temáticos, y ahí es donde, de alguna manera, de una forma mucho más compleja, más trabajada, porque has de poner responsables en cada uno de estos verticales y has de dar foco al equipo, de alguna manera estás rescatando parte de la publicidad que antes te venía de forma muy fácil y que en parte se nos ha ido también a redes sociales y a otros sitios, ¿no? De una manera mucho más quirúrgica y mucho más trabajada, pero también más sana, porque la cartera
la diversificas y entras en publicidad de gran consumo a través de determinadas temáticas, cosas que antes no tenías. Pero vamos, mucho más complejo, ¿eh? Más complejo. Más difícil. Y probablemente no tan, como decía antes Fernando en el café, ya no vamos a ganar dinero como antes, ¿no? Ganábamos dinero a raudales con... Me acuerdo, Ángel, que cuando a mí el autobús del colegio me dejaba en la puerta del Heraldo y yo entraba a darle un beso a mis abuelos y pasaba por publicidad para conseguir algún buen soborno, ¿no? Y veía cómo insultaban a los clientes, cosa que era una práctica bastante habitual. Por ejemplo, un suscriptor que era un señor que te pagaba por adelantado sin descuento llamaba, oiga, no me han traído hoy el Heraldo, madrugue más, pum. Entonces hemos mutado de ese maltrato al cliente, probablemente desde la soberbia de tener unos márgenes más homologables al tráfico de armas y a tal, hemos llevado, como decía Carlos, una cura de humildad y una transformación que siempre hemos sabido hacer, ¿no? Y yo creo que hemos encontrado, los que no hemos hecho demasiadas tonterías, un balance muy adecuado entre ser sensibles a las necesidades de nuestros clientes, y yo creo que ahora incluso las redacciones que tienen que arrimar el hombro en ese sentido de que tenemos que ayudar a nuestros clientes a vender sin pervertir nuestra razón de ser, donde aplica lo que decía Carlos, de que la base de clientes sea muy amplia y muy atomizada para que la dependencia sea mínima y que haya de verdad una propiedad. Por eso yo soy un fervoroso defensor de la figura del editor en peligro de extinción, ¿no? De que el fin último sea garantizar un periodismo independiente y de calidad, ¿no? Porque a mí me preocupa mucho los incumbentes que se acercan a este sector por la capacidad de generar negocios alrededor, que creo que es la perversión máxima de nuestra profesión. Decía García Márquez que el periodismo es el oficio más bonito del mundo porque te permite cambiar algo todos los días, pero yo creo que ser editor es la profesión más maravillosa que puede tener uno, y yo me siento muy orgulloso de haber heredado esa tradición, pues, de mi padre, de mis abuelos y de dos señoras que se quedaron viudas en el año 40. Me hace gracia cuando hablan, en Heraldo hemos tenido presidentas los últimos 80 años y una vez nos pintaron machistas en la puerta y digo, podían haber puesto rojos o fachas, pero lo de machistas, 80 años de presidentas, ¿no? Y esa figura de editor que yo vi como mi padre, en vez de vender la compañía, hipotecó todo lo que tenía, todo, su casa, todo, por unos valores periodísticos heredados de sus padres, ¿no? Entonces, pues me parece el oficio más maravilloso del mundo. Pues vamos justillos de tiempo, pero sí que me gustaría, esto es lo que nunca se debe hacer, ¿no? Meter al final una pregunta que pueda ser un poco explosiva, ¿no? Pero si puede ser rápido, en esa estructura de ingresos cada vez más diversificada, de publicidad, suscripciones, eventos, actividades diversas, educativas, o que se pueden hacer muchas cosas, el papel de los ingresos públicos, o no, iba a decir, la ayuda pública a la cuenta de resultados, porque una cosa puede ser la publicidad institucional, pero podrían ser deducciones por contratación de periodistas, podrían ser, por supuesto, los IVA reducidos o IVA ceros, podrían ser muchas, ¿no? O sea, todo lo que es, ya que estamos tratando de un bien público, ¿en qué medida desde la administración se puede tener un abanico amplio de ayudas a la cuenta de resultados? En el fondo son ayudas a la cuenta de resultados, de una forma u otra. Eso es lo que son, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo lo ve Víctor y cómo lo veis vosotros, claro. De la amplia variedad de opciones que hay, hasta dar bonos a los ciudadanos para que consuman buen periodismo, ¿no? Un bono al ciudadano y que compre medios periodísticos de calidad. Ya está, ¿no? Bueno, pues rompo yo el hielo, vamos, no tengo problemas. No, yo lo vinculo a mi intervención anterior, o sea, lo más importante son los incentivos, dije, ¿no? Es decir, lo más importante es qué periodismo queremos en España. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos un periodismo que sea súper veraz? No nos importa que nos lleven por delante las tecnológicas. Queremos un periodismo súper moderno, que las tecnologías sea lo que prime. Queremos un periodismo súper plural. Para mí estas son las preguntas que hay que hacerse. ¿O queremos un balance de las tres cosas? Si queremos un periodismo tecnológico, pues está claro, ¿no? La ayuda es al que más se desarrolle, al que menos papel, al que más negocio tenga en redes. Ese es el incentivo que hay que perseguir, ¿no? ¿Queremos un periodismo plural? Ese es el complicado, ¿no? Ese es cómo lo articulas. Es decir, premias a los mayoritarios, a los minoritarios, lo balanceas.
en función de qué, cuál es el KPI, el incentivo, el indicador que te indica que es plural o no es plural, quién lo decide. Y luego está otra que es casi igual de complicada, que es al más veraz. ¿Quién dice que esto es veraz o no es veraz? ¿No? Entonces ahí yo soy muy partidario, los ministerios son muy partidarios que al final, creando un mercado contingente, pues te arregla eso también, porque al final es la forma también más objetiva de decidirlo. Es decir, pues yo esto muchas veces lo he hablado con vosotros, y es, oye, pues igual que hay organismos o agencias de calificación de solvencia y tienen sus ratings las empresas, pues hay que hay un rating de veracidad, pero eso es complicadísimo, ¿no? ¿Y quién certifica al que certifica? Es decir, es muy complicado. Pero luego está la idea de la pluralidad, pues bueno, también está lo fácil es bajar el IVA a todos y que la gente decida cuál quiere consumir o cuál no quiere consumir. Y entonces ahí pues los más minoritarios son los que sufren. Entonces también sufre la pluralidad. O los bonos que tú decías, que todos los ciudadanos tengan una cantidad al año para decidir consumir en periodismo. Probablemente también los minoritarios sufren la pluralidad. Es muy complicado. Yo lo que creo que al final es la intervención tiene que ser una cosa muy balanceada, pero entre esas tres cosas, pluralidad, veracidad, tecnología, y que yo creo que también, por eso quería que hablar del sector antes, que el sector es el que tiene que decidir qué tipo de periodismo quiere, ¿no? Qué tipo de mercado quiere. Eso es fundamental. Ya que antes se habla bastante de los países nórdicos, vosotros que sois editores, ¿tenéis envidia de algún país o de algún entorno de mercado donde el Estado, sin querer influir en el periodismo, quiera ayudar al periodismo realmente? Es que Escandinavia es el espejo y nosotros el espejo de lo que no hay que hacer. Yo me acuerdo que en la pandemia que trabajamos muy estrechamente con la vicepresidenta Carmen Calvo para... La situación lo justificaba más que nunca, ¿no? Y llegó el vicepresidente Pablo Iglesias y públicamente, no digo nada que sea un secreto, dijo que estaba en contra de lo que representamos y no hubo ayudas en el momento más crítico. Con lo cual, mi escepticismo hacia las ayudas públicas y la publicidad institucional es casi absoluto. Casi total. ¿Algún comentario para ir cerrando ya? Bueno, yo lo que creo es que de todo lo que decía Víctor, o sea, aquí el único tema es, él mismo decía, en principio los mercados funcionan cuando hay digamos, un nivel igual para todos. Ahora mismo lo que se produce es que efectivamente hay unos jugadores en el mercado que de repente pues una parte del negocio muy importante de los medios prácticamente lo han tomado por completo. Hay una posición dominante importante y es por eso por lo que entiendo que el Estado puede estar dispuesto a facilitar que siga habiendo un mercado más o menos plural ayudando a los medios. A mí lo que me parece clave de todo esto es que lo que sea que se haga, tanto publicidad institucional como eventuales subvenciones, se haga de forma absoluta y totalmente transparente y absoluta y totalmente objetiva. Y por supuesto no se trata de decidir quién tiene la línea editorial o deja de tener para que esté balanceado, no. O sea, esto normalmente ya se produce con el propio mercado. Lo que tiene que ayudar es que efectivamente haya una posible supervivencia de aquellos que han tenido un modelo de negocio que prácticamente ha desaparecido por la llegada de modelos muy dominantes, y también que esa transparencia ayude a los propios lectores a identificar a aquellos modelos o aquellos cabeceras que más que periodismo son la búsqueda de esos negocios alternativos por parte de millonarios o gente que lo que le interesa no es ser un editor de periódicos, sino que quieren hacer otras cosas y por el camino poner una cabecera para que les ayude a ello. Yo creo que la clave de todo es la transparencia. Sí, no, totalmente de acuerdo. No, aquí solo apuntar un tema, sectores que se consideran de bien común ayudados, artes escénicas, teatro, producción de películas, edición de libros. Planes de ayudas públicas ha habido en todos estos sectores y sigue habiendo, ¿no? Para los periódicos ni uno. Nunca, Alguna comunidad autónoma con lengua propia, tal, pero ni uno, nunca. Este es el primer año que se ha establecido un plan que todavía no acaba de materializarse. En los países europeos todos han tenido planes de ayudas, todos. Francia, Italia, los países nórdicos, todos. Ahora, efectivamente hay que hacerlo bien. Ha de ser transparente con criterios objetivos. No se puede beneficiar a aquel que tienes más cercano, sino tienes que beneficiar al sector. Y entonces es bienvenido, claro. Muy bien, pues ni siquiera voy a hacer una síntesis final porque estamos mal de tiempo. Muchísimas gracias a los cuatro por esta sesión y a todos por estar.